Buenas, yo soy el ingeniero Jorge Díaz y vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones del hormigón autocompactante. ¿Sí? ¿Dónde podemos utilizar este tipo de hormigón en nuestra vida laboral? Antes de ver este video les recomiendo ver un video anterior sobre el hormigón autocompactante también, pero ahí hablamos un poco sobre la definición, las ventajas, algunas propiedades del hormigón autocompactante, algunos ensayos de laboratorio que le podemos hacer a este tipo de hormigón y también algunos consejos, algunos parámetros que hay que tener en cuenta para la dosificación, que bueno, eso sacamos todo un reporte del American Concrete Institute, el reporte de la ACI 237. Sí, ahora vamos a ver eh, aplicaciones, pero les recomiendo ver ese video antes, que voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces, ¿dónde podemos aplicar el hormigón autocompactante? El primer caso de aplicación sería, por ejemplo, en prefabricados, donde tenemos una planta de prefabricados que estamos haciendo elementos muy armados o vigas de una sección especial, que acá en este caso tendríamos una sección en I, donde tenemos unas vigas que prácticamente eran, creo que 1 a 1,2 metros de canto, y eran vigas post-tensadas. Entonces, en la parte inferior y en la parte superior teníamos unos cabos de tensado que hacía que el hormigón tenga que ser bien fluido para que pueda rellenar bien los espacios. Y en una viga muy armada que también era de una luz considerable. Entonces, acá se decidía utilizar un hormigón autocompactante para evitar el uso de vibradores en estos moldes metálicos, que a fin de cuentas los vibradores le dan una energía mecánica a estos moldes y terminan desgastándolos con el tiempo. Entonces, con el hormigón autocompactante, además de ahorrarnos el uso de un vibrador mecánico o el uso de contar con mano de obra que sepa y se encargue de la compactación mecánica, también tenemos mayor vida útil de nuestros moldes, ¿verdad? Obviamente todo eso implica un ahorro en lo que viene siendo todos esos parámetros que dije, pero hacer un hormigón autocompactante, para que pueda ser obtenido un hormigón autocompactante y sostenido en el tiempo, se necesita una capacidad técnica y también un nivel de control muy estricto, por lo que podríamos llegar a tener un costo mayor en la producción del hormigón, tanto en la dosificación, en la elaboración propia del hormigón, como en el control de calidad del hormigón, para que pueda ser sostenido en el tiempo. Entonces, esto muy interesante, esta planta de prefabricados contaba con una planta mezcladora de hormigón, donde el hormigón se mezclaba antes de ser enviado al camión mixer. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo se ve el interior de esa planta mezcladora, donde el hormigón es mezclado, y esto nos garantiza que el hormigón que sale de esta mezcladora es un hormigón homogéneo, ¿sí? Y se mezcla mucho mejor el hormigón en una mezcladora que cuando se hace en una planta dosadora, y el mezclado en sí se hace en el camión mixer, ¿sí? Ahora, después de que el hormigón sale de la planta, empezamos con el control de calidad. Antes del vertido, nosotros tenemos que realizar un control de calidad de nuestro hormigón, que el hormigón cumpla con lo que nosotros tenemos especificado para que podamos tener un resultado satisfactorio en la aplicación. Acá, por ejemplo, uno de los ensayos que podemos hacer, el flow test del cono invertido, donde, así como vimos en el video anterior, medimos el diámetro, ¿verdad? La extensión que tiene nuestro hormigón. Por otra parte, ya una vez se aprueba el control de calidad, el hormigón está bien, no está segregado, tiene la extensión necesaria, pasamos al vertido y la colocación, ¿sí? Acá más que nada es ir haciendo un seguimiento de que el hormigón se vaya colocando de forma satisfactoria, y
que no haya ningún problema durante su aplicación, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo podemos ver cómo el hormigón básicamente va rellenando el espacio, va compactándose por sí solo y se va nivelando también por sí solo, ¿verdad? Es un hormigón autocompactante. Y bueno, al final este es el resultado que tenemos, ¿verdad? Nuestras vigas son con una terminación prácticamente perfecta, no tenemos ninguna coquera en nuestras vigas, en nuestro elemento prefabricado, porque nuestro hormigón era un hormigón de calidad, ¿sí? Un hormigón autocompactante que era de buena calidad. ¿Por qué hago énfasis en buena calidad? Porque si no tenemos en cuenta algunos parámetros y algunos controles, podemos llegar a tener un hormigón de mala calidad. Y ahí es donde entra la segregación, ¿sí? Hay que tener cuidado con la segregación porque, bueno, cuando tenemos esta clase de armado, este tipo de hormigón donde hay muchísimo acero y necesitamos utilizar un hormigón autocompactante, podemos, si es que no se realiza un control adecuado y no se realiza una dosificación óptima, podemos tener casos de segregación, como se ven acá en estas dos imágenes. Si el hormigón básicamente está segregado, no tiene una buena terminación superficial y probablemente tampoco tenga una resistencia a la compresión que alcance lo esperado, ¿sí? Se puede ver afectada también la resistencia a la compresión del hormigón si es que se coloca estando segregado. Entonces, a tener mucho cuidado con la segregación. ¿Y cómo podemos evitar esta segregación? Primero que nada, partiendo desde la dosificación. Muy importante hacer una dosificación que tenga una granulometría bien continua, una cantidad de polvo óptima, una cantidad de pasta y de mortero óptima también, que me pueda dar una dosificación que sea muy estable y que aguante la fluidez excesiva que necesita el hormigón autocompactante. También el hormigón autocompactante puede ser utilizado para bombeado de edificios en altura. En este caso, por ejemplo, Paraguay teníamos el edificio más alto de la ciudad de Asunción, donde se cargó la penúltima losa, creo, y se utilizó un hormigón autocompactante debido a que se tenían vigas de gran canto y estaban muy armadas. Entonces, para garantizar el correcto colocado del hormigón, se decidió utilizar el hormigón autocompactante. Y, por supuesto, antes de realizar la colocación y el bombeado del hormigón, en la base del edificio, cuando se recibe el hormigón, lo que se hace es un control de calidad antes del vertido, ¿sí? Antes de realizar el bombeo. Y acá se toma una muestra de hormigón del mixer. Si acá el personal lo que está haciendo es está mezclando nuevamente la mezcla para que esté homogénea, se vierte en el cono de Abrams de forma invertida y se realiza el ensayo que vimos también anteriormente, que es el flow test, ¿sí? Obviamente para esta aplicación se necesita una extensión determinada y acá lo que se hace es que se verifica que el hormigón tenga la extensión que se necesita y por otra parte que no tenga ningún índice de estabilidad fuera del rango estable, ¿sí? Que se tenga un índice de segregación que se pueda observar de forma eh, clara, ¿sí? Una vez que se cumple con todos los requerimientos, el hormigón pasó el control de calidad, se pasa a lo que viene siendo el bombeo, ¿sí? El hormigón se vierte en la bomba, que en este caso era una bomba estática, y el hormigón es bombeado hasta la altura de la losa, ¿sí? Y al llegar, bueno, así es como sale el hormigón. Generalmente el hormigón pierde cierta fluidez cuando es bombeado, sometido a esa presión. Entonces por eso el hormigón autocompactante también tiene que aguantar esa presión de bombeo. Y acá por ejemplo se ve como el hormigón se vierte en un solo lugar y termina
recorriendo, compactándose por sí solo, ¿sí? Está recorriendo por toda la vida y se ve cómo se mueve el hormigón. El hormigón es autocompactante y estamos garantizando que, bueno, vamos a tener un elemento que está bien compactado, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de tener un hormigón autocompactante, porque imagínense compactar esas vigas de hormigón con esa cantidad de acero, ¿verdad? Es bastante complicado. Bien, en el caso de que tengamos que realizar fundaciones, un hormigón para fundaciones, en este caso, por ejemplo, el hormigón para pilotes es un hormigón que, o creo que en este caso era un muro colado, es un hormigón que tiene que ser muy fluido y tiene que aguantar esa fluidez por mucho tiempo. O sea, acá en este caso nosotros logramos una fluidez del hormigón que tenía una extensión de 62, en este caso, máximo 62 y mínimo tenía que ser 52 y eso se tenía que mantener por 4 horas. ¿Verdad? Y estas fueron las mediciones. Inicialmente se tuvo una extensión de 62 centímetros en el diámetro. A la 1 hora eso bajó a 57. A las 2 horas eso subió a 61 y luego volvió a bajar a 59 y se mantuvo en 60 a las 4 horas. Entonces a las 4 horas de haber iniciado la mezcla, el hormigón tenía esa extensión de 60 centímetros. Entonces, para esos casos también, en el caso de fundaciones donde se necesita un hormigón bien fluido, fundaciones profundas, entonces podemos utilizar este tipo de hormigón. Y bueno, ya un caso mucho más especial viene siendo el hormigón pigmentado, ¿sí? Hay veces que nosotros queremos tener un hormigón visto y ese hormigón visto obviamente tiene que tener una buena terminación superficial y por algún motivo si queremos colocarle algún pigmento al hormigón, entonces obviamente el hormigón tiene que ser de una buena terminación y no tenemos que tener coqueras. Entonces por eso que para el hormigón visto generalmente también se suele utilizar un hormigón autocompactante y acá en este caso le estamos agregando un pigmento para darle ese plus adicional en la terminación, ¿sí? Y así, básicamente eso es el hormigón autocompactante y para despedir el video les muestro este último clip donde se ve la capacidad del hormigón autocompactante de rellenar los espacios vacíos y de recorrer a través de los obstáculos que se le pueda presentar, ¿sí? Entonces ese es el objetivo, esto es lo que nosotros queremos que el hormigón logre al momento del vertido, que pueda ser capaz de rellenar cualquier espacio y este es un hormigón autocompactante de excelente calidad, ¿sí? Entonces, eh, esas son las aplicaciones para el hormigón autocompactante y vamos a seguir explorando un poco más el hormigón en próximos videos. Hasta luego.